Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de la señal de internet. Un aplauso para ellos. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos llegando a todos lados. Entonces, a lo mejor uno no se imagina, pero estamos llegando a todos lados. Y me acaban de informar por interno que pacientes del Hospital San José nos están mirando a esta hora en Independencia. Ahí hospitalizados nos están mirando. Gracias, Señor, porque la palabra del Señor corre por todos lados y de todas las formas, ¿sí? Redes sociales, uno a uno, a las plazas, en el metro, donde trabajo, donde estudio, en todos lados llega la palabra del Señor. Amén. Porque sabemos lo que Él ha hecho, Él es bueno. Y también quiero mandarle un saludo a todos nuestros hermanos que también nos están viendo a través de la señal internacional de Generación de Fe, porque, fíjese, nosotros la palabra que tenemos es una revelación del Señor. Es una palabra fresca, es una palabra abundante que hemos atesorado, pero no nos podemos quedar callados con eso. Entonces por eso llegamos a todas partes y ahora viene a mi memoria, junto con saludar a los hermanos del hospital, a nuestros hermanos que están en Ecuador y en Perú. ¿Supieron ayer, no? Hubo un sismo y oramos por ustedes, hermanos, los queremos, les mandamos un abrazo fraterno para ustedes porque sabemos que a veces en momentos de dificultad, en momentos de angustia, sabemos quién nos socorre, sabemos quién está con nosotros. Dios está con nosotros. Él es el que nos está sosteniendo, el que nos está ayudando. Y tenemos una buena palabra, hermanos. Estamos hablando acerca de la palabra de fe que predicamos. ¿Sí? La palabra de fe que predicamos. Entonces, tenemos que saber, ¿y por qué estamos haciendo esto? Esta es una serie porque tenemos que recordar ciertas cosas y tenemos que saber que cuando nosotros presentemos el Evangelio, cuando nos pregunten acerca del Evangelio, tenemos que estar preparados. Por eso, buenos discípulos, tenemos lápiz y papel, tenemos ahí el celular con las notas listas a mano. ¿Para qué? Para anotar, para que no se nos olvide, porque la memoria del ser humano es frágil. Entonces, antes no tenían la posibilidad de hacer esto. Entonces, ¿cómo lo hacían antes? De generación en generación por tradición oral. Entonces, por eso las personas antiguamente se aprendían los libros y los relatos bíblicos de memoria. De memoria se los aprendían. Entonces lo iban traspasando de generación en generación. De generación en generación. Y hemos estado ya 3 domingos hablando acerca de la palabra de fe que predicamos. Y estamos hablando acerca de un capítulo en particular del libro de Romanos, que es el capítulo número 10. Y hemos visto acerca de cómo la fe es un ancla y debe ser un ancla firme en la vida del creyente. A veces pensamos en la fe como un término que puede estar en boca de todos, pero tenemos que tener clara dónde está puesta la fe. ¿Qué es la fe? ¿Dónde está puesta la fe? Entonces, como decía la pastora Liliana, les sugiero también que pueda inscribirse en la Escuela Revolución, aunque ya el otro año. ¿Sabe por qué? Porque ya pasó el tiempo, lamentablemente. Ahora me acabo de acordar, Claudita, que pasó el tiempo. Pero sabe que el tiempo de entrenamiento no es tiempo perdido, ¿sí? Y ahí hay toda una malla curricular, que nos capacita, que nos entrena acerca de quiénes somos. ¿Nos entrena para qué? Para seguir haciendo la buena obra. Estamos capacitados, pero ahora tenemos que entender dónde estamos, cuál es nuestra posición y tenemos que avanzar. Entonces, el día de hoy quiero partir haciendo un recuento de lo que hemos estado viendo los domingos anteriores. Espero que el resumen sea corto, pero aquí vamos. Entonces, cuando me puse a pensar en esto que estamos hablando, de la palabra de fe que predicamos, miramos la historia de quien escribió la carta a los romanos, que fue el apóstol Pablo, ¿cierto? Y Saulo de Tarso era, ¿quién era? ¿Quién era Pablo? Era un rabino judío, era una persona entendida en las cosas de la ley judía, ¿ya? Y pertenecía a un grupo de personas que guardaban la ley, que eran los fariseos, ¿sí? Él tenía una buena posición económica además, y se le concedió, además de todo, la ciudadanía romana. O sea, Pablo, estamos hablando que no era cualquier persona, o sea, tenía un estatus. Pablo tenía un estatus.
Y desde pequeño estudió las escuelas griegas, donde asumió el griego como lengua propia. O sea, mire, fíjese, Pablo era realmente una persona de eminencia. O sea, estaba dentro de los fariseos, tenía la ciudadanía romana, tenía el griego como lengua propia, o sea, había asumido como lengua propia. ¿Qué quiere decir? Que la asumió así como su otra lengua madre, aparte del hebreo. Dice que en su adolescencia se trasladó a Jerusalén para estudiar la fe de Abraham, ¿sí? En profundidad. Y aquí entonces se hizo discípulo de uno de los grandes estudiosos, que es Gamaliel. Entonces decimos que Pablo tenía estudios. Es más, dice que se hizo doctor de la ley. ¿Ustedes conocen el grado de doctor? El grado de doctor significa que usted se especializó en algo, es un postgrado. Es cuando, por ejemplo, yo estudio una carrera en la universidad y después de esa carrera hago un posgrado y me especializo en un área en particular. Entonces, Pablo, ¿en qué estaba especializado? En la ley judía, en la Torá. O sea, sabemos por la Biblia que Pablo era una autoridad y una eminencia en la ley judía. Entonces, dice que cuando se hizo fariseo, y él era un estricto cumplidor de esta ley. O sea, los fariseos lo que hacían, y la fama de los fariseos, era cumplir la ley estrictamente. Lo que lo hizo entonces un perseguidor del cristianismo. ¿Por qué? Porque él no reconocía al cristianismo como una corriente oficial. Él no conoció a Jesús como el Mesías y entonces vio a los seguidores de Jesús como una amenaza para el judaísmo. Los seguidores de Jesús eran una amenaza para el judaísmo según Pablo y según los fariseos. Eran una amenaza. Entonces, les quiero leer la historia. No quiero que la busquen. Quiero leerles la historia para que la escuchen con atención de la vida de Pablo. Ya tienen un contexto más o menos de quién es Pablo, ¿cierto? Una eminencia, un fariseo, alguien que es entendido. Él es un experto en la ley. Entonces, en Hechos capítulo 9, les voy a leer la traducción en lenguaje actual, que dice, el 9 dice, Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira la respuesta. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a que estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo acompañándolo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba. Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle recta. En la casa de Judas busca un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo, y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve,
porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar, le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Al instante, algo duro, parecido a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo, y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Después de esto comió y tuvo nuevas fuerzas. Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús, y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían decían asombrados: pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús. Precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Tiempo después se pusieron de acuerdo para matarlo, pero Saulo se dio cuenta de ese plan. Supo que la entrada de la ciudad era vigilada de día y de noche y que habían puesto hombres para matarlo. Así que una noche los seguidores de Jesús lo escondieron dentro de un canasto y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Ese es Pablo. Ese es Pablo. Quería mostrarles esto, quería compartir con ustedes esta historia porque tenemos la primera parte de Pablo. Ya sabemos que Pablo era un erudito. Pablo era un doctor de la ley. Pablo era hecho al griego. Pablo tenía un estatus ganado por mérito propio. Él había estudiado mucho y se lo había ganado. Todo lo que tenía se lo había ganado. Decía que tenía una buena situación económica. Y entonces él guardaba la ley y entonces él perseguía a los seguidores de Jesús. Pero de repente pasa algo en la vida de Pablo. Hay un antes y un después en la vida de Pablo que hace que todo lo que hay para atrás llegue a foja cero. Y empecemos de nuevo. ¿No le parece conocida esta historia? ¿No le parece conocida esa historia en su vida y en mi vida? Cuando Cristo ha venido al encuentro de nosotros, nuestra vida se ha transformado por completo. Por completo. Y entonces Pablo empieza a compartir el Evangelio y el peor perseguidor del Evangelio es el mejor predicador del Evangelio hoy día. Aleluya. Porque Pablo nos inspira, pero no es que sigamos a Pablo, es que seguimos lo que Pablo hizo. Pablo se apasionó por Jesucristo. Pablo vivió a Jesucristo. Pablo respiró a Jesucristo y ¿sabes qué? Ni siquiera lo vio. Pablo podría decirse que Pablo es muy parecido a nosotros porque nosotros nunca vimos físicamente a Jesús, pero Jesús vino a nuestro encuentro. Jesús vino a nuestro encuentro y nosotros ¿qué hacemos hoy día? Le seguimos, le servimos porque Él vino a nuestro encuentro. Entonces ahora Pablo se transforma en un apóstol, un representante oficial de Jesús. Mire cómo cambia todo, mire cómo cambia la historia. El perseguidor de los seguidores de Jesús, el perseguidor de Jesús se convierte en un representante oficial de Jesús al mundo no judío, o como los judíos lo llamaban, los gentiles, los que no eran judíos. Entonces, Pablo empieza a viajar y contarle al mundo acerca de Jesús resucitado, y cuando va formando seguidores en comunidades de fe, estas comunidades de fe empiezan a agruparse, a juntarse, y entonces empiezan a desarrollarse lo que son las iglesias. Pablo viaja y Pablo planta lugares donde hay gente que va a empezar a creer. Y Pablo los va a empezar a animar. Y Pablo les va a empezar a decir: oye, no sigan viviendo de la misma forma. No sigan viviendo de la forma en que vivían antes, porque ahora hay una esperanza. Ahora hay una esperanza real. Este tipo de vida que ustedes vivían antes ya no la tienen que vivir.
y empieza entonces a animar a través de cartas, las epístolas. Pablo entonces escribe la carta a los romanos y se dice entonces que cuando Pablo escribe la carta a los romanos, esta iglesia ya llevaba un buen tiempo funcionando. Y en algún momento, bueno, tenemos que decir que la iglesia de los romanos, estaba formada por judíos y no judíos. Tenía de los dos. Sí, o sea, tenía judíos y lo que decían ellos tenía gentiles. Había gente que se había convertido al evangelio, había escuchado las buenas noticias y se había convertido. Pero habían de los dos, habían judíos y no judíos. Y en algún momento de la historia, el emperador llamado Claudio, ya quiero ponerles en contexto, estamos en los romanos, el emperador llamado Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Y después aproximadamente de 5 años, después de haberlos expulsado, incluyendo a los seguidores de Jesús, les fue permitido nuevamente entrar a Roma. ¿Ya? Este dato es muy importante, porque cuando regresaron los seguidores de Jesús, los judíos, cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho no muy judía en sus costumbres, porque se habían ido los judíos, ya no estaban los judíos para hacer sus costumbres. Entonces, cuando volvieron nuevamente a Roma, los judíos se encontraron con que la iglesia de Roma no estaba practicando las prácticas o haciendo las prácticas que hacían los judíos. Entonces, cuando Pablo escribe la carta a los romanos, la iglesia estaba dividida. ¿Sí? Somos tan humanos. Cuando Pablo escribe esta carta, les escribe porque ellos tienen que solucionar un problemita. Hay un problemita en la iglesia. Y estaba dividida porque la gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban en la discusión si los cristianos no judíos tenían que celebrar, por ejemplo, el día de reposo, comer según las costumbres judías o ser circuncidados. En eso se estaban dando vuelta en eso. Tenían ese problema. Entonces Pablo escribe la carta para poner, como diríamos nosotros, los puntos sobre las íes. Pablo tiene que aclarar y tiene que decir, ¿saben qué? Vamos, les voy a decir. La idea de la carta entonces es que el mensaje que se estaba predicando y la vida de la iglesia se tenía que unificar. Se tenía que unificar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, acuérdese, la función de la iglesia no es venir a juntarnos, lo pasamos bien, después terminamos la reunión y nos vamos. La función de la iglesia, ¿cuál es? La función de la iglesia es expandir el evangelio. Acuérdense que nosotros somos el reino, ¿cierto? Tenemos claro que nosotros somos el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. Cuando llegamos a cualquier lugar, ha llegado el reino de Dios. Donde yo llego, llega el reino de Dios. Jesús está conmigo, el reino de Dios va conmigo. Entonces la función de la iglesia es expandir el reino, predicar el evangelio. ¿Sí? Que no le cuenten cuentos. Esa es la función de la iglesia. Predicar el evangelio. Entonces Pablo tenía que unificar este mensaje. Pablo tenía que decirles cuál es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que tenía que hacer Pablo. Entonces, al iniciar Pablo esta carta, indica que el evangelio revela, fíjese bien, Pablo le dice, el evangelio revela la justicia de Dios. Y dice que es poder de Dios para salvar a las personas. El evangelio tiene poder. ¿Por qué? Porque salva a las personas. Entonces ahora la palabra justicia tiene valor. La palabra justicia toma un valor que Pablo lo describe así, describe el carácter de Dios. La justicia describe el carácter de Dios. ¿Por qué? Primero, Él es justo y recto. Dios es justo y recto. Y segundo, Él es fiel. Dios es fiel y justo para cumplir sus promesas. El Evangelio trae consigo esto entonces, que Dios es fiel, que Dios es justo y que cumple sus promesas. Entonces la historia de Jesús hizo ambas cosas. La historia de la vida de Jesús nos muestra que Él caminó en rectitud, que Él caminó en justicia, que Él es justo, que Él es fiel. Todas, dice Pablo, que las naciones están atrapadas en el pecado y en el egoísmo. Están con un corazón quebrantado y están entregándose a la lealtad de cosas de este mundo y no a Dios.
Entonces escuchábamos la semana pasada, ¿sí? Que nosotros nos adoramos a nosotros mismos, que buscamos satisfacernos a nosotros mismos, buscando las cosas de afuera. Entonces es fácil darnos cuenta de cuánto tiempo invertimos en las cosas de afuera, cuánto tiempo invertimos en nuestro crecimiento acerca de la palabra y cuánto tiempo invertimos en las cosas que perecen, que mueren. Ayer compartí en la Escuela Revolución que esto es como los lácteos, como el yogur. Todas las cosas terrenales, todas las cosas físicas tienen fecha de vencimiento, se van a morir, no se van a ir con nosotros. Pero ¿sabe qué? Cuando usted invierte tiempo en la palabra de Dios, cuando usted invierte tiempo en su crecimiento espiritual, eso va a ser permanente, va a ser eterno, va a ser eterno. No muere. Entonces, los judíos pueden decir que por algo son el pueblo de Dios, porque ellos son el pueblo que Dios escogió y que ellos saben cómo vivir de acuerdo a la guía de Dios. Ellos se jactaban de eso y aún se jactan de eso. Pero Pablo les recuerda que por medio de la historia del pueblo de Israel eran tan pecaminosos o igual de pecadores que los que no eran judíos. Pablo les enseña entonces y les dice, y les señala, les dice, ustedes teniendo la historia del pueblo de Israel, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pudieron haber visto la historia de los grandes hombres que siguieron y fueron fieles a Dios, pero no lo hicieron, por lo tanto son tan o igual de pecadores que el resto que no es judío. Por lo tanto pone en igualdad de condiciones a todo el mundo. De hecho, Pablo les dice que ellos son más culpables todavía porque tienen justamente la Torá. Ellos tienen la palabra de Dios, el resto no la tenía. El resto de los no judíos, los gentiles, no tenía la palabra de Dios. Ellos sí deberían haber hecho las cosas. Ellos sabían cómo se hacían las cosas. Entonces Pablo nos muestra que toda la humanidad, gentiles e israelitas, están atrapados y son culpables delante de Dios. Hace que la cancha sea igual para todos. Pero ¿cuántos saben, hermanos, que Dios es bueno? ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Amén. Porque la buena noticia de Jesús es la respuesta de Dios. Dios tiene una respuesta para la vida del hombre, para nuestro corazón. Él sabe lo que necesitamos. Porque en lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad y de dejarla esclava, Jesús vino a morir en favor de todas las personas. Todas las personas. No por algunas, no por algún grupo específico, sino que por todas las personas. Él venció a través de su resurrección. ¿Tenemos claro eso, cierto? Él venció a través de su resurrección. Entonces, por lo que Jesús hizo por nosotros, ahora tenemos un nuevo estado delante de Dios. Hoy día tenemos un nuevo estado delante de Dios. En lugar de decir que somos culpables, en lugar de decir que estamos condenados, Dios nos dice que ahora tenemos una correcta relación con Él. Hoy día tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. Así lo cantábamos recién. Somos perdonados. Somos libres. ¿Qué dice la canción? Somos perdonados. Una generación que canta de su gracia. Eso es lo que somos. Entonces, Dios nos dice que tenemos una correcta relación. Ahora existe entonces una nueva humanidad a través de Cristo. Todo aquel que ha conocido a Cristo, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, entonces ya no es igual. Ya no es igual. Entonces, alguien me podría decir, o alguien se podría preguntar, ¿qué pasa con los judíos que no reconocen a Jesús como el Mesías? Porque lo siguen habiendo, ¿no? Siguen habiendo judíos que no lo reconocen como el Mesías. Y Pablo nos muestra, y ya vamos entrando en materia en el capítulo 9, que ser un israelita o un descendiente físico de Abraham no significa ser un miembro de la familia de Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte lo que está diciendo Pablo acá! Ser un israelita, un descendiente físico de la familia de Abraham, no asegura que eres parte de la familia de Dios.
Por mucho tiempo las personas que están dentro y fuera de la familia de Abraham rechazaron la voluntad de Dios, por mucho tiempo. Entonces cuando empezamos a estudiar el capítulo número 10, Pablo se enfoca en Israel, en el Israel del presente en ese momento, y la razón por la que ellos rechazan a Jesús. Entonces, ¿cuál es esa razón? Ellos, los israelitas, los judíos, basan su relación de pacto con Dios por su desempeño. Respecto a los mandamientos, ¿cierto? Porque ellos cumplían la ley. O sea, ellos tenían 10 mandamientos, de los cuales después se desprenden alrededor de 600 más en total, ¿sí? Entonces lo que ellos hacían era que tenían una vida de acuerdo a cómo yo cumplo las normas, entonces esa es mi relación de pacto, entonces yo estoy seguro porque estoy cumpliendo la ley. Esa es la relación de los judíos. Y no reconocen lo que Dios hizo a través de Jesús, que es crear una nueva familia. Lo que vino a hacer Jesús es crear una nueva familia y un mejor pacto basado en ¿qué? En la fe. Hoy día es por fe. Hoy día es por fe. Entonces estuvimos estudiando que el deseo ferviente de Pablo, y esta es una de las razones principales por que Pablo escribe, es que los judíos lleguen a ser salvos. El deseo ardiente del corazón de Pablo es que ellos lleguen a ser salvos porque ellos tenían un fervor por Dios, pero un fervor mal encausado, un celo mal encausado. Y entendimos que hoy el mundo cristiano entonces está igual, está en la misma condición. El mundo cristiano está apasionado por Dios, pero no necesariamente conforme al corazón de Dios. Necesitamos la guía de Dios para hacer lo correcto. Por eso tenemos tanto legalismo en la iglesia. Y ahí en el verso 4 de Romanos capítulo 10 nos señala que Cristo ya cumplió la ley y lo hizo de dos formas. La primera, viviendo de acuerdo a los requisitos de la ley. O sea, sí, Jesús vino a cumplir la ley. Pero fíjese bien, cumplió la ley de tal forma que Cristo es el fin de la ley, porque ya no había que tratar de ser justos delante de Dios. Ahora la fe en Cristo es suficiente. Ahora la fe en Cristo es suficiente para todo. No tengo que hacer nada más, no tengo que cumplir tradiciones, no tengo que cumplir rituales para ser parte de la familia de Dios. Tú y yo hemos creído lo correcto. ¿Estás convencido de eso? Tú creíste lo correcto, por lo tanto nos vamos a ser avergonzados. O sea, lo que nosotros creemos escapa a nuestra lógica humana. Y entonces ya es tiempo de que nosotros podamos declarar y decir quiénes somos sin importar lo que pueda decir el resto. Sin importar lo que diga el resto. Y decir que tú eres un seguidor de Jesús. Que te digan Canuto no te tiene que molestar, al contrario. Yo soy seguidor de Jesús. Yo soy seguidor de Jesús. Porque este es un estilo de vida que tiene sustento, que tiene base. Que no es simplemente una declaración que se la lleva al viento, sino que es la vida de Dios. Recuerda que nosotros somos portadores de la gloria de Dios, que nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nuestro interior y desde nuestro interior corren ríos de agua viva. Nosotros tenemos algo disponible, es como tener un banco ahí a disposición de nosotros donde nosotros podemos acercarnos a la caja y sacar lo que necesitamos. Eso es lo que tenemos. Tenemos disponible para nosotros lo que necesitamos. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me falta. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito. Hay provisión. Gloria a Dios. ¿Creímos lo correcto entonces? Hemos creído lo correcto. Y el versículo 5 nos habla de la ley de Moisés y para ser salva una persona tenía que llevar una vida perfecta. Entonces, ¿para qué Dios entregó la ley si sabía que nadie podía cumplirla? O sea, están jugando conmigo entonces. Si realmente nadie la iba a poder cumplir, ¿para qué la entregaron? Pero Dios es bueno y sabio. Y Él sabe lo que pasa en el corazón del hombre. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3, 19. Ah, ya lo tenemos. Tan rápido, chiquillos, gracias.
Dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa, fíjese bien, para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. O sea, la ley tenía un propósito, tenía una razón de ser. Una de las razones por la que se dio la ley a los hombres era mostrarles qué tan culpables eran. Qué tan culpables eran, qué tanto no podían dar el ancho. La ley, hermanos, es una sombra de Cristo. O sea, el sistema de sacrificios que educó a la gente a fin de que al ofrecerse el verdadero sacrificio, la gente pudiera entonces entenderlo. Cuando, cuando Jesús vino, entonces vino a mostrarle a la humanidad completa de que el sacrificio que Él estaba haciendo era el mejor sacrificio, pero nunca más. Pero nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque ahora entonces entrábamos en un pacto distinto, en un pacto de fe. De fe, de fe. La ley nos muestra la necesidad entonces de un Salvador. El fin de la ley es Cristo. Necesitamos a un Salvador, necesitamos a alguien a donde nosotros podamos. Mire, yo lo veo así. Es como cuando estoy en un acantilado y me estoy cayendo, pero me estoy agarrando. Entonces necesito algo que me salve, porque si no me voy a caer y me voy a ir al barranco. Eso necesito en mi vida, un Salvador. ¿Cuántos tienen al Salvador? Amén, amén. Gracias, Señor. Y entonces en los versículos del 6 al 8 se nos muestra que la salvación de Dios está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance la salvación. Querido amigo, tú que nos estás mirando en esta mañana por internet, te quiero decir que hoy es el día de salvación. Si tú viniste hoy día por primera vez acá, quiero decirte que hoy es el día de salvación. No te puedes ir de acá sin tomar una decisión por Cristo. Cuando tienes a Cristo enfrente, cuando te han presentado el mensaje de Cristo, ¿el mensaje de qué? De que Cristo te ama, que Cristo puede hacer lo que tú necesitas, entonces tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Ya no tienes que cumplir requisitos. Hay una salida. Hay una salida que no te mientan. Que nadie te diga que la condición en que está tu vida hoy día es indigna para recibir lo que Dios quiere entregarte. Eso lo vamos a predicar siempre. Y si uno dice, ¿otra vez lo mismo? Es que lo vamos a predicar siempre, hermano. Siempre vamos a predicar lo mismo. Siempre, siempre. Tú no eres indigno frente a Dios. Tú eres un ser valioso que Dios ha creado y quiere que tú tengas una relación con Él. Quiere que lo que había antes, tú se lo dejes en sus manos porque Él va a hacer algo por ti. Entonces, en el verso 9 vimos que confesar, tenemos que confesar. Pero, ¿qué tenemos que confesar? Bueno, veamos. Si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón, ¿qué pasa? Si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón, ¿qué pasa? Soy salvo. Soy salvo. Si creo, ojo, si creo, no es si guardo la ley. Acuérdense que lo que está haciendo Pablo es dejar toda sombra de duda respecto de lo que hizo Jesús por todo el mundo, por judíos y por no judíos, el mundo. Ahora ya no hacemos distinción, ahora no decimos, estos son los judíos, estos son los gentiles. Ya no hacemos eso. Ahora lo que hacemos es decir el mundo completo, porque Jesús vino por todos, por todos. Entonces, si los judíos, si los gentiles confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón, serán salvos. Gálatas 2:14. Vamos a Gálatas 2:14. Gálatas 2:14. Dice así: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado, Gálatas 2:14. Sí, parece que la tengo en otra versión.
¿Sí? Ah, la B, tienen razón, sí. Si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, entonces, ¿por qué tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Se acuerda lo que pasó con Pedro y Pablo? Este, Pablo lo tuvo que llamar a terreno, a Pedro. A ver, Pedro, explícame una cosita, porque tú te diste cuenta de quién es Jesús, ¿cierto? Tú viviste con Jesús, ¿sí? Entonces, Jesús es tu Señor. Y entonces dejaste las tradiciones judías. ¿Por qué quieres que ellos tengan las tradiciones judías? ¿Por qué quieres que ellos tengan costumbres que Jesús vino a decir no es necesario? No es necesario, porque ahora es por fe y no es por obras. No es por ser judío, no es por pertenecer a un grupo. Hermano, no es por pertenecer a un grupo. Si tu, si tu búsqueda genuina, escúchalo bien, si tu búsqueda genuina es por Jesús, entonces Jesús no va a dejar tus expectativas de lado. Él va a cumplir las expectativas porque tú estás buscándolo. En cualquier lugar que estés. Porque hoy día estás reuniéndote con nosotros aquí en la iglesia, ¿cierto? Pero cuando no estás acá en la iglesia, si tú estás buscando a Jesús, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Porque Jesús quiere justamente la relación contigo. Tenemos la historia del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es una clara muestra de lo que Dios hace con la relación de las personas. Dios siempre buscó la relación con su pueblo. Y que te quede claro, porque tampoco no es porque tú lo buscas. Dios siempre buscó la relación con su pueblo. Una y otra vez siendo infieles, reclamando. Ay, es que mucha carne, po. Nos estás mandando mucha carne. Ay, que sabes que necesitamos ver algo que adorar, porque realmente no nos sirve que tú estés allá lejos, así que mejor adoremos lo que vemos. ¿Sí? Compremos cosas. Compremos cosas, vamos al mall, vamos a comprar cosas porque necesitamos invertir tiempo en pasar con las cosas que no me convienen. ¿Y sabes qué? Dios busca la relación contigo. Dios está buscando la relación contigo, conmigo. Entonces, si creo, no es por lo que tengo. Si creo, es por lo que Él hizo por mí. Entonces, antes o después, los judíos y los no judíos tuvieron que hacer algo. Lo mismo que tú y yo. ¿Qué tuvieron que hacer? Creer. Eso es lo que tuvieron que hacer. Tuvieron que creer. Si confieso, entonces no es lo repito como un lorito. Ojo con eso. Porque nosotros podemos engañar a las personas y decir Jesús es el Señor. Si confieso, confieso con mi corazón. Lo he creído, estoy plenamente convencido. Está en mi interior. Es aceptar, es creer que Jesús es el Señor. Recuerden lo que vimos la semana pasada, Señor. Vimos que Señor viene de la palabra Kyrios, con K. Señor, Señor. Esto es más profundo, hermanos, porque vimos alguna acepción para Kyrios. Por ejemplo, el título normal de respeto. Cuando, por ejemplo, decimos, buenos días, Señor. Respeto ante la autoridad. Sí, Señor. Sí, Señor. Y no era fácil para los judíos, porque para los judíos que reconocían a Jesús como el Señor, era la muerte, para sus tradiciones judías. Para hoy día nosotros es fácil reconocer que Jesús es el Señor. También dijimos que esta figura de Señor, este Kyrios, es decir, que el rey que existe, si digo Kyrios al Señor, niego la autoridad del otro rey. Y digo que Jesús es el rey. Jesús es el rey, el que manda. Jesús es el jefe. Él es el jefe. Está por sobre las autoridades. El Señor, el máximo Señor. Y también dijimos que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Recuerda que Jesús está en la Trinidad.
Jesús es Dios. Tenemos que tener claro entonces eso. Entonces ahora decimos de nuevo, si confieso entonces con mi boca que Jesús es el Señor, es profundo. Desde el interior decimos, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es el que gobierna mi vida. Jesús, el Señor. Entonces, lo admito delante de las personas que Jesús es el Señor. Por eso dijimos recién que todo aquel que en Él cree no va a ser avergonzado. ¿Sabes? Solamente hay que hacer esto. Fíjate, solamente hay que hacer esto. Tienes que ser osado para decir que Jesús es el Señor. Tienes que ser osado para entregar la palabra del Señor. Y eso no va a volver vacío. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todo aquel que cree no va a ser avergonzado. Es como cuando el pastor decía la historia de sus amigos. Pero mira lo que crees. Ok, veamos nuestra vida. Y veamos qué pasa al final de tu vida y qué pasa al final de la mía. ¿Quién va a vencer? Esto se trata de vida o de muerte, hermanos. Así es, se trata de vida o de muerte. Entonces quiero llegar al versículo número 13. Vamos a Romanos 10:13. Entonces dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces invocar tiene una connotación de darle preeminencia, de darle la prioridad. Entonces estuve buscando la etimología de invocar y dice que es apelar a un poder superior para que le ayude. A ver, leámoslo de nuevo entonces. Porque todo aquel que le dé la importancia al nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que le dé la preeminencia al nombre del Señor será salvo. Pero porque todo aquel que sepa que al ser superior que estoy llamando me va a ayudar, será salvo. Esto es profundo, entonces es reconocer que Él me va a ayudar. Cuando digo Jesús es mi Señor, estoy diciendo que Él me va a ayudar, que Él es superior a mí y Él me va a ayudar, Él me va a socorrer. De eso se trata entonces, invocar. Es profundo, hermanos, pero no es difícil. No es difícil, porque es poner todo es como poner todas las fichas ahí, todas las fichas, pero no reservarse ninguna para decir que solamente hay uno que me puede ayudar. Hay uno que me puede socorrer. Entonces le doy la importancia, le doy la preeminencia, le doy la prioridad. Entonces todo aquel que le dé la prioridad, o sea, no hay otra cosa mejor que me pueda ayudar. No hay otra cosa mejor. Se fija que a veces uno cuando está en dificultad dice, no sé qué más hacer. No sé, lo hice todo. Lo hice todo. Lo intenté todo. Un amigo por ahí dice, estoy cansado de bailar con la fea, dice. Lo intenté todo. Todo lo intenté. Y entonces acá está la respuesta, porque dice, porque todo aquel que invocare, todo aquel que sepa que en Él solamente está la respuesta que nos puede ayudar, que nos puede salvar, será salvo. Jesús es Dios y le damos prioridad a Él todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Lo estoy diciendo yo o lo hace usted? Debemos darle prioridad a Dios todo el tiempo. O sea que la vida de Dios en nosotros tiene que estar todo el tiempo. Que no puede pasar que vivamos nuestra vida en que parte el lunes en la mañana y son las 6:30 de la mañana y nos tenemos que levantar y vamos a trabajar y todo lo que éramos en Cristo se nos fue, se nos olvidó. Lo vivo a diario, hermano. Yo les puedo decir, yo soy un testigo, porque parte de la semana
Y mi vida con Cristo, entonces no puede resumirse solamente a estar aquí o solamente servir acá. Mi vida con Cristo significa que cuando viene subiendo alguien en ese carro de metro y tiene una cara de angustia, yo puedo hacer algo. Yo puedo hacer algo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en ese lugar. ¿O no? Lo voy a decir en buen chileno. O somos o no somos. O somos o no somos. ¿Dónde está puesta la mirada ante las circunstancias en mi vida? Yo entonces lo que tengo que hacer es exaltarlo en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar lo tengo que exaltar. Es necesario que yo lo exalte, es necesario que yo lo invoque. Miren lo que dice el verso 14. Y si me dan 5 minutos de su tiempo les voy a explicar algo, ¿ya? Entonces, Eric, ¿me puedes ayudar por favor? Ven para acá. Y también quien puede ser Ricardo, venga. Quiero hacer algo gráfico para que podamos entender. Vamos a leer el verso 14. Dice así. Pónganse al lado mío, uno a cada lado. Entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Ahora leámoslo de la forma que ya lo sabemos, porque dice, ¿cómo pues le darán prioridad? ¿Cómo pues sabrán que hay alguien que los puede ayudar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ya, voy a hacer algo. Denme un segundo entonces. No se vayan de su escritorio. Voy a hacer algo. No quedó bien apretado, pero tú conmigo. Entonces, fíjese bien. ¿Cómo pues invocarán o cómo pues darán prioridad a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber? Cuando dice haber, está diciendo sin que haya personas o gente que les predique. No se vaya de acá. Mírelo conmigo. Efesios 2. Efesios 2. Del 1 al 2. Efesios 2 del 1 al 2. Vaya conmigo ya. ¿Está cierto? Ya. Dice así, en la Reina Valera dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo le van a dar la prioridad si nadie les predica? Entonces, Eric, Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor y ¿sabes qué? El Señor hizo algo bueno por mí. El Señor Jesús cambió mi vida. El Señor Jesús hizo de mí una persona nueva. Hoy día el Señor quiere hacer algo contigo.
El Señor hoy día quiere transformar tu vida. Quiere que no seas el mismo. Y quiere que tú hoy día lo puedas invocar como yo. Y quiere que tú hoy día digas que Él es tu ayudador. Y que digas que Él es el Señor. Jesús es el Señor ahora de Eric. Jesús es el Señor de Eric. Pero después dice que Eric se tiene que quedar tranquilo ahí. Porque dice, ¿y cómo creerán de alguien que no han oído? Eric oyó la noticia. ¿La escuchaste bien, cierto? Eric oyó la noticia. Pero hay un mundo, hermanos, hay un mundo que dice que está muerto en delitos y pecados. Está esclavo del pecado. Mira, no tienen la información necesaria para creer las personas que están ahí afuera. Necesitan esa información valiosa que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos una información valiosa que no se compara con nada, que no se compara con todo el oro ni las riquezas. A veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros miramos que, oh, pucha, me gustaría tener ese auto, esa casa, vivir más cómodo. Pero sabe, hermano, tú tienes una riqueza tremenda, tremenda, tremenda. Y a veces no la miras, porque estás mirando afuera. Hermano, por favor, date cuenta de esto. Tienes una riqueza tremenda. ¿Para creer qué cosa? ¿Cuál es la información que tienen que tener? Mira, dice... Voy a hacerle un poco de spoiler de lo que viene en los domingos que viene. El versículo 17 dice que la fe viene por el oír. ¿Pero qué cosa? ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Que la palabra es esta, la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe. Entonces, mira lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces lo que hice yo es que mi vida se transformó porque entendí que había alguien que me va a ayudar, que es mi ayudador. Entonces lo invoco, le doy la prioridad. Digo, invoco, Jesús, tú eres mi Señor. Señor, solamente en ti puedo descansar. Solamente en ti tengo seguridad. Lo invoco, lo invoco. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces Eric va a ir al mundo. Va a ir al mundo. Y va a predicar la buena noticia como tú lo vas a hacer. Porque la gente necesita escuchar. La gente necesita invocar. La gente necesita reconocer. Libre, Ricardo, ahora está libre. Fíjese, una de las cosas que no dije. Ricardo estaba preso y estaba atado a las cosas del mundo. Estaba atado a las cosas del mundo. Pero escuchó la buena noticia y alguien fue. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, iglesia, el Señor ya nos envió. Y dijo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, predicándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres, hermanos, atesore esto. Ahora somos libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Fíjese lo que dice el 17 en la traducción lenguaje actual. Ahora antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón. Obedecieron de corazón. No dijeron de palabras, Jesús es el Señor, sino que entendieron en su corazón y obedecieron la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han liberado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.